Hola, bienvenidos a la tercera parte de la actualización de la Guía Práctica Colombiana 2021 en la infección por VIH. Hoy hablaremos de la historia natural. El virus de la inmunodeficiencia humana VIH pertenece a los retrovirus. Dentro de esta pertenece a la familia de los lentivirus. La inclusión en esta familia es porque la evolución de la infección hacia la enfermedad va a ser muy prolongada de varios años, hasta alcanzar la fase final de la infección que se le conoce con el nombre de síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA. El VIH lo que hace es atacar y destruir los linfocitos TSD4. Estos linfocitos TSD4 son un tipo de glóbulos blancos que desempeñan una función bien importante en la protección del cuerpo contra las infecciones. El VIH lo que hace es emplear el mecanismo de los linfocitos TSD4 para reproducirse y propagarse en todo el cuerpo. Este proceso lo logra en 7 pasos o 7 etapas que se llama ciclo vital del VIH. Estas etapas de ciclo vital son 1, enlace, luego viene la fusión de las membranas, 3, la transcripción inversa de ARN a ADN proviral, 4, la integración, que es la integración del ADN proviral en el genoma humano, quinto, la multiplicación del virus, luego viene el ensamblaje y después la gemación y la maduración del virus. Los medicamentos contra el VIH se agrupan en clases distintas según la forma como van a combatir el virus. Cada clase de medicamento se ha fabricado para combatir una etapa específica del ciclo vital. Por lo tanto, un régimen de tratamiento antirretroviral debe incluir por lo menos de 2 a 3 clases diferentes de medicamentos en este ciclo vital. De esta manera, un tratamiento antirretroviral logrará una menor concentración del VIH, es decir, una reducción de la carga viral. Con esto va a evitar así el desgaste del sistema inmunitario y por lo tanto va a prevenir el desarrollo a SIDA. Inmediatamente después de la exposición del VIH sucede la entrada del virus en la mucosa o en la submucosa de los epitelios de los órganos genitales. Este virus drena hacia los tejidos linfoides más cercanos, pero hasta este momento, o sea, en los primeros días de la infección, no puede ser detectado en el plasma. Esto es lo que se le conoce como la fase de eclipse o fase de ventana, que puede ser en promedio con una duración entre 7 días a 21 días. Cuando el ARN del virus, ¿sí?, alcanza unas concentraciones superiores a 40 copias por mililitro, ahí ya puede ser detectado por medio de las pruebas disponibles moleculares que tenemos en este momento llamada la carga viral. Esto puede ocurrir en tiempos aproximados a los 10 días después de la transmisión. Esta fase de eclipse ocurre un dato muy importante, que es cuando el VIH invade los nodos linfáticos, empieza la aparición de una respuesta inmunitaria formando anticuerpos neutralizantes. Pero el virus se establece en lo que se llaman los reservorios virales que logran la destrucción del tejido linfático asociado al intestino y ahí es donde va a permanecer con su replicación constante. Luego viene una fase, la segunda fase, llamada la fase aguda. Aquí el virus puede ser detectado en la sangre ya por métodos moleculares, como es la carga viral. También puede ser detectado a través de la presencia del antígeno P24, un tiempo después de la detección de la carga viral, y posteriormente la detección de anticuerpos después de más allá de los 25 días. En esta fase aguda aparece lo que se conoce como el síndrome retroviral agudo. El síndrome retroviral agudo es la aparición de síntomas por parte del paciente muy parecidos a la gripa, síntomas parecidos a la mononucleosis infecciosa. Se desarrolla a menudo dentro de los pocos días después de la infección, pero también puede ocurrir varias semanas después de que la persona se infecta. Los síntomas son muy variables, la mayoría son de leves a moderados, son autolimitados, desaparecen solos después de 2 a 3 semanas, pero hay un grupo de personas
que no van a tener síntomas o sus síntomas son tan leves que no los van a notar. Después viene la fase crónica. La fase crónica ya es el establecimiento del virus frente a la destrucción progresiva de los linfocitos TCD4. Se va a caracterizar por una disminución progresiva del conteo de los linfocitos CD4. Sin embargo, no todos los pacientes son iguales. No todos van a tener una misma destrucción a una misma tasa de destrucción de los linfocitos CD4 con el tiempo. Estas diferencias o la rapidez de la aparición de las enfermedades oportunistas va a depender muchísimo de la velocidad de la caída de la carga viral en la fase aguda. Como ustedes ven en la gráfica, este proceso se le conoce como el set point. ¿Qué es el set point? Es la caída de la carga viral en la fase aguda. Un set point alto es cuando en la fase aguda hay una mayor replicación del virus, un incremento, una elevación de la carga viral, luego una reducción de la misma de la carga viral hasta llegar a la fase crónica. Entre más alta sea la carga viral, va a haber una menor reducción de la carga viral en la fase crónica. Y esto se traduce en una mayor disfunción del sistema inmune, más altos niveles de inflamación y un peor pronóstico. En cambio, un set point bajo, como vemos en la línea verde, es donde vemos una menor replicación en la fase aguda de la carga viral, una mayor caída de la viremia en la fase crónica y esto se traduce en una mejor respuesta inmunológica, unos menores niveles de inflamación y pues obviamente va un mejor pronóstico para el paciente a largo plazo. Se ha relacionado el set point bajo con algunas mutaciones de los correceptores SR5 que de alguna manera sirven en la primera fase de enlace del virus. Los linfocitos TCD4 son claves para indicar el pronóstico y el manejo y la profilaxis en términos de enfermedades oportunistas. Cuando los linfocitos TCD4 son menores a 350, los riesgos de complicaciones de infecciones pueden ser, en la mayoría, relacionados a varicela zoster o a la aparición de bacteremias severas o la tuberculosis. Cuando los linfocitos TSD4 son menores de 200, habrá mayores riesgos de infecciones oportunistas, en especial por neumonía por girovesi o cándida esofágica. Y cuando los linfocitos TSD4 están menores de 100, habrá mayores riesgos de aparición de criptococosis, meningia, criptosporidiasis, diarreas crónicas, citomegalovirus, sobre todo retinitis por citomegalovirus, encefalopatía asociada a VIH, histoplasmosis, Mycobacterium avium complex, toxoplasmosis cerebral o ocular y una de las presentaciones más frecuentes en nuestro medio, que es el síndrome caquéctico asociado a SIDA o el síndrome de desgaste asociado a SIDA, que se define como la pérdida involuntaria de más del 10% de su peso corporal junto con más de un mes de diarrea, debilidad y fiebre. Por lo tanto, las etapas de la infección por VIH, de acuerdo al CDC, son tres. Estadio 1, cuando los linfocitos CD4 son mayores de 500 células por mililitro, quiere decir mayor del 29% del conteo de linfocitos TCD4. Estadio 2, cuando los linfocitos están entre 200 y 499 células por mililitro, es decir, entre un 14 a un 28% del conteo de los linfocitos TCD4. Estadio 3, cuando los linfocitos son menores a 200 o menores a un 14%. También se considera un estadio 3 cuando hay enfermedades definitorias de SIDA sin importar el recuento de los CD4. Para la Organización Mundial de la Salud, una enfermedad VIH avanzada con diagnóstico tardío se considera cuando los linfocitos TCD4 son menores a 300
49.